Mi texto esta mañana, mi trampolín, es ese versículo en 2 de Samuel 15:12. La última parte del versículo 12 dice que la conspiración se hizo poderosa. Esa es una de las veces donde la palabra conspiración aparece en la Biblia. Fue una conspiración particular. Yo quisiera que hoy pensáramos un poquito que nosotros vivimos en un mundo donde hay grandes conspiradores. Si usted puede entender lo que le voy a decir ahora y usted lo puede abrazar, yo supongo que la mayoría aquí ya han abrazado esta verdad. Pero Dios dice que hay dos niveles de realidad, hay dos realidades, vamos a llamarle, hay dos dimensiones en nuestra existencia, en el universo. En el universo hay dos dimensiones. Una es la dimensión natural, el mundo natural, el mundo sensual, el mundo de los sentidos, el mundo que vemos, el mundo que tocamos, el mundo que oímos, el mundo que percibimos, el mundo natural. Hoy estamos aquí en un lugar natural. Usted me está oyendo con sus oídos, me está viendo con sus ojos. Este es el mundo natural. Pero yo espero que usted entienda que hay otro mundo, hay otra dimensión, que es la dimensión sobrenatural. El mundo sobrenatural, el mundo que a lo natural le es invisible, pero que por ser invisible no deja de ser real. Ese es el mundo de Dios, es el mundo espiritual. Ese mundo, el mundo sobrenatural, la dimensión sobrenatural, es la que existió primero, es la que existe desde la eternidad. Y esa dimensión sobrenatural es la responsable de haber creado al mundo natural. Los materialistas dialécticos quieren hacernos creer de que todo lo sobrenatural es producto de la imaginación nuestra. Pero no es así. Nosotros, el mundo natural, somos producto de la imaginación de un ser muy poderoso que nos creó a nosotros. Por eso dice la Biblia que en el principio creó Dios. Así que en el principio todo empieza con Dios, y Dios creó los cielos y la tierra. Dios, el ser más importante del mundo sobrenatural, es el que creó lo natural. Si usted puede entender eso, va a entender el resto del mensaje. Porque esta conspiración, el mayor conspirador que hay, no está en el mundo natural. El mayor conspirador que hay es invisible, no lo vemos. Es el enemigo de Dios. En ese mundo sobrenatural donde existe un trono en el cielo, donde existe Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde existen los ángeles, donde existen los arcángeles, donde existen todos los seres que adoran a Dios. En ese mundo existe un ser maligno que se rebeló contra Dios y ocasionó la primera conspiración. El gran conspirador se llamaba Lucifer, que significa ángel de luz. Era el arcángel más condecorado de Dios. Y nos dice la Biblia en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. En esos dos pasajes nos da una historia de Lucifer. Dice que era el lucero de la mañana, que estaba adornado de todas las piedras preciosas existentes, que estaba lleno de hermosura y de gloria.
Y que un día tenía tanta gloria y tanto honor que dijo: yo seré semejante al Altísimo. Y fue hallado pecado en él. Y Lucifer fue expulsado del trono celestial. Y Lucifer se convirtió en el diablo, en Satanás. Tiene muchos títulos en la Biblia este ser angelical: el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Todos esos son títulos que describen a quien anterior a eso había sido Lucifer. Y ese Lucifer, nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, que arrastró a la tercera parte de los ángeles, a la tercera parte de las estrellas del cielo, y se convirtieron en los co-conspiradores y se rebelaron contra Dios. Y hoy en día esos son el ejército satánico, maligno, que está arrasando con el mundo. La conspiración, esa fue la conspiración original. ¿Dónde vemos al conspirador? ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Pues el primer lugar donde lo vemos es en Génesis capítulo 3, que dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva y al jardín, al huerto del Edén, y la vida y el estado de inocencia, que allí se apareció un personaje disfrazado de un animalito. Y la serpiente era astuta más que todos los animales que había en el huerto, en el jardín. Y que la serpiente con su astucia engañó a Eva, la sedujo para que desobedeciera a Dios. Y ahí entró el pecado en el mundo. La conspiración viene caminando desde hace mucho tiempo. Y desde que el mundo es mundo, y desde que la humanidad está aquí sobre la tierra, el conspirador está conspirando contra Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana no de todas las conspiraciones que están mencionadas en la Biblia, donde Satanás estaba teniendo una participación directa en personas, donde el diablo se metía en el corazón de las personas, como lo hizo en el caso de Judas, como lo hizo en Juan capítulo 13, como lo hizo en el caso del rey David, que dice que Satanás lo incitó a tomarle un censo al pueblo que era en contra de la voluntad de Dios. Satanás lo incitó, Satanás lo provocó. Primera de Crónicas capítulo 21. No quiero hablarles de todas esas conspiraciones, no quiero hablarles mucho de esta. ¿Saben quién fue el conspirador aquí? Poseído por algún espíritu demoníaco. Se llamaba Absalón. Era hijo del rey David. Y él conspiró contra su padre y dijo: voy a eliminar a mi padre porque yo quiero ser rey. Y dice entonces que cuando aquella conspiración empezó a echar raíces, se hizo poderosa y había mucho pueblo que seguía a Absalón. Así termina ese versículo 12. Mucho pueblo. Y vino tremendo momento de prueba para el rey David y para todo el gabinete de él y los que estaban con él y los que se voltearon en contra de él y los que lo traicionaron, que se unieron a Absalón. La conspiración se hizo poderosa. Pero yo quiero hablarles, mis hermanos, de la última conspiración. ¿Usted no sabe que viene una última y gran conspiración? Que ya está en este momento actuando. ¿Sabían ustedes que en este momento la Biblia dice que ya está operando? ¿Saben qué cosa? El misterio de la iniquidad. Que está operando ahora. Y lo vamos a leer esta mañana. Viene en la cronología bíblica, en la cronología, en el plan que Dios tiene. Antes que Jesucristo regrese a la tierra a implantar su reino, antes que venga el Señor, viene la ficha, el protagonista principal que viene poseído nada menos que por el diablo.
y viene haciéndose pasar por hombre de paz. Y la Biblia le llama el hombre de pecado, el inicuo, que viene nada menos que respaldado con el poder de Satanás mismo. Y viene, ¿para qué? Para ocasionar un último y gran engaño a la humanidad. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios y quiero que usted lo vea en esta mañana. La conspiración, cuando yo miro a mi alrededor, y triste decirles que cuando miro a esta nación que tan especial ha sido para mí, la historia cristiana de Estados Unidos, y ver esta nación desboronarse como pasó con el pueblo de Israel, y pensar que esta nación también está en la mirilla de Satanás, del gran conspirador, y que hay una conspiración caminando a todo tren aquí en medio nuestro. Satanás siempre trabaja cuando encuentra fichas, piezas humanas, que a cambio, quién sabe a cambio de qué, de que él les ofrece. Satanás le ofreció a Jesús: si tú me adoras, mira todos los reinos que a mí me han sido entregados y yo te los doy a ti, si tú postrado me adoras. ¿Qué le dijo Jesús en esa famosa segunda resistencia cuando fue tentado en el desierto? Vete, Satanás, porque escrito está, vete, que no quiero nada de ti. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así fue como respondió Jesús. Pero que el diablo, así es, que el diablo le ofrezca a un ser humano poder, fama, dinero, placeres, a cambio de que le entregue su alma. ¿Quién sabe a cambio de que las personas le dan su alma al diablo? ¿Usted cree que eso es fantasía? ¿Que eso es un librito de cuentos? No, lo enseña la palabra de Dios. Quiero mostrarles por dónde va la conspiración. El mundo está en las manos del maligno. Y con tristeza me alegro porque un día el Señor viene y esto para que venga lo bueno, primero se tiene que poner malo. ¿Y qué se va a poner malo? El mundo entero. Los indicadores son para el mundo entero, incluyendo para esta noble y buena nación fundada por cristianos. La gente no sabe, el jueves es el 4 de julio. El 4 de julio se celebran 248 años que 56 hombres firmaron la Declaración de Independencia y dijeron: nosotros nos unimos, estas 13 colonias, las 13 colonias originales de los Estados Unidos, nosotros tenemos representantes aquí en esta convención. Y nosotros nos unimos y decimos que de ahora en adelante no vamos a ser súbditos del rey de Inglaterra, que nosotros tenemos un solo rey a quien vamos a servir y es Dios. Lo interesante es que estas colonias eran como una pulga en comparación con el poderoso imperio británico, que era el imperio más fuerte en el mundo en ese momento, el más fuerte en el siglo XVIII. Habían otros imperios, habían otros reyes, los reyes de España, los reyes de Francia y otros conquistadores, pero ningún imperio se podía comparar al imperio británico. Y esta colonia, entre las cuales ellos tenían muchas, que eran los americanos, dijeron: nosotros nos vamos a independizar de ustedes, porque nosotros estamos llamados a gobernarnos a nosotros mismos, porque tenemos derechos dados por nuestro Creador, que nadie nos puede separar de esos derechos. 56 hombres firmaron la Declaración de Independencia. ¿Ustedes saben cuántos
de los 56 tenían, de los 56, ¿cuántos tenían títulos de teología? 29. En otras palabras, que eran ministros del Evangelio, 29 de los 56. ¿Habrá tenido influencia la Biblia y el cristianismo en el nacimiento de esta nación? Esta nación es grande porque esta nación fue fundada por hombres y mujeres que eran temerosos de Dios. No que todos los que hayan venido aquí eran cristianos, claro que no. Pero había un grupo tan grande, tan significativo, que fueron una mayoría influyente en los asuntos civiles de esta nación. ¿Se imaginan eso? Pero este país también está en la mirilla del gran conspirador. Y lo triste es que ese versículo lo estamos viendo cumplirse. Yo lo voy a usar como una aplicación. La conspiración cada vez se hace más poderosa aquí. La conspiración de los que quieren derrocar esto como el resto del mundo cada vez se hace más poderosa aquí. Y quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Lo único bueno que yo le quiero decir, óigame bien, para que usted no salga de aquí diciendo, ay, qué miedo, qué preocupación, qué va a pasar. Lo único que yo le puedo decir que es buena noticia es que nuestro Dios nos ha dicho que después de todo, Él gana. Él va a ganar. Y que los que están con Él van a estar en el equipo ganador. Acompáñenme, o por lo menos, si tienen sus Biblias, me pueden acompañar a segunda de Tesalonicenses. Este famoso libro, el segundo libro que escribió el apóstol Pablo a los cristianos que estaban pasando tremenda persecución en la ciudad de Tesalónica. Pablo les escribe 2 libros. El segundo libro lo conocemos como la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2 vamos a leer unos cuantos versículos ahí lentamente seguidos uno detrás del otro. Miren lo que Pablo les dice. Les dice a los tesalonicenses, mis hermanos, pero con respecto, Pablo le dice a los tesalonicenses, con respecto ¿a qué? ¿Cuál era el tema? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema que vamos a analizar es que Jesucristo va a venir a la tierra a implantar su reino. ¿Cuántos saben que Jesucristo viene a implantar su reino? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Jesucristo viene a implantar su reino. Pablo le dice, con respecto a la venida, la segunda venida, ya Jesucristo había venido una vez, humilde, montado sobre un asno. Pero el Señor prometió la segunda vez, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a implantar su reino, viene a vencer a todos sus enemigos. Y Pablo les dice, mis hermanos tesalonicenses, ustedes están sufriendo mucha persecución. Pero quiero decirles que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, mis hermanos, les ruego una cosa. ¿Qué les ruega Pablo? Versículo 2, miren lo que dice. El 2. No se dejen mover fácilmente de nuestra manera de pensar, de la de ellos. Y vamos a ver por qué ya tenían una manera de pensar. Ni se conturben, no se preocupen, no pierdan su paz. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aun si fuera una carta mía. No se conturben, que nada los saque a ustedes de la paz que ustedes tienen, de la tranquilidad, de descansar en el Señor. No se conturben en el sentido de que el día del Señor está cerca.
porque aquellos hermanos tesalonicenses pensaban que la tribulación que estaban pasando era tal que lo que eso significaba era que ellos estaban en medio del período de la tribulación. Y no es que estaban en la tribulación de 7 años, es que estaban en una tribulación de las tantas que los cristianos pasan mientras que viven en este mundo. O no sabemos que los cristianos pasamos tribulación. No dice la Biblia, no dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo, no esperen nada bueno del mundo, en el mundo van a tener aflicción. Pero no estaban pasando el tiempo de la tribulación, no. Vamos a ver por qué. Miren lo que Pablo les explica, versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué cosa es lo que no vendrá? El día del Señor. No vendrá la venida de nuestro Señor. No vendrá sin que pasen ciertas cosas antes. Y aquí es donde quiero que le pongan atención. No vendrá, el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga dos cosas. Primero, lo primero que viene, ¿qué cosa es? La apostasía. Viene la apostasía. Viene una apostasía, vienen cosas feas que van a pasar. Y después, ¿qué viene? La segunda, lo segundo. ¿Y qué viene antes que venga el Señor? ¿Se va a manifestar quién? El hombre. Mire todos los títulos que le da aquí a este hombre que viene. ¿Se va a manifestar quién? El hombre de pecado. ¿Cuál es otro título que tiene? El hijo de perdición. Así que primero, el Señor lo llama el hombre de pecado. El mismo hombre es el hijo de perdición. ¿Qué hace? Versículo 4. El 4. El cual, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese, ¿qué hace? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se levanta y se opone a todo lo que tenga olor al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Si tiene que ver con Dios, este hombre se opone a todo lo que venga de Dios, a todo lo que se llama Dios o que sea objeto de culto. Tanto, miren lo que dice ahora. ¿Qué hace? Tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De este versículo es donde los cristianos entendemos que va a venir un tiempo donde el templo de los judíos va a ser reconstruido en Jerusalén. Y que cuando los judíos reconstruyan y se les permita que puedan adorar allí, va a haber un tratado de paz, va a haber un tratado de paz que es falsa paz, porque este hombre va a poder lograr que los lados de enemigos se sienten en una misma mesa y que puedan negociar una paz, pero es una paz ficticia, es una paz falsa. Y el templo de Dios va a ser levantado. Déjenme hacer un paréntesis. Busque en el internet y ponga el templo en Jerusalén para que usted vea toda la información que sale, que hay organizaciones de israelitas que ya tienen los planos del templo, que tienen a todos los sacerdotes que hagan los sacrificios preparados, entrenados. Y aquí hace un año, o año y medio, 2 años, no recuerdo cuándo, vimos la noticia de que las famosas vacas alazanas,
Las vaquillas alazanas tenían que tener una vaquilla que no tuviera ni un pelo blanco para sacrificarla y quemarla y que las cenizas se regara. Y que las vaquillas alazanas, perfectamente alazanas, habían llegado 4 o 5 de ellas enviadas. Las habían buscado por meses y las habían encontrado en distintas fincas de ganado en el estado de Texas. Y que esas 5 vaquillas las habían enviado. O sea, que todos los detalles de la vida del templo, del antiguo templo de Salomón, que va a ser un templo reconstruido. Y este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que en otro lugar en la Biblia le llaman el anticristo, en otro lugar le llaman la bestia, va a llegar y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y va a decir, al que hay que adorar es a mí, porque yo quiero ser semejante al Altísimo. Por eso le llamamos el anticristo, porque es lo opuesto a Cristo. Cristo y el anticristo, que quiere imitar a Jesucristo y quiere que las personas lo adoren, y lo va a hacer en Jerusalén en el tiempo de la tribulación. Y todo eso viene y el mundo entero se va a asombrar. Y si Dios quiere, en algún momento en el futuro no lejano vamos a volver a cubrir el libro de Apocalipsis y volver a repasar todas estas profecías de lo que viene. Pero óigame bien, este es el ayudante del gran conspirador. Y la conspiración están dando hoy allá y allá, en París y en Bruselas y en Washington. En todas partes. Pero déjeme darle buenas noticias. Nosotros estamos en el equipo ganador. Nosotros vamos a ser vencedores. De quien tenemos que aferrarnos no es de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. De quien tenemos que aferrarnos y decir, a ti no te suelto por nada, es del Señor. Es del Señor. Vamos a seguir, vamos a leer unos versículos más. Se hace pasar por Dios. Y entonces Pablo le dice en el versículo siguiente, en el 5, ustedes no se acuerdan, hermanos tesalonicenses, que cuando yo estaba allí con ustedes, yo les conté, yo les enseñé todo esto, pero ahora se los estoy repitiendo, ahora por escrito. Ahora se los estoy escribiendo. Todo esto ya yo se los enseñé, pero ahora se los estoy escribiendo. Versículo 6. Miren lo que les dice ahora. Y ahora ustedes saben, a este hombre que viene, que hay quien lo está deteniendo. Hay quien lo tiene frenado. Ustedes saben que hay quien lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién es quien lo está deteniendo ahora? ¿Quién está deteniendo que se manifieste? ¿Quién lo ha estado deteniendo desde el primer siglo que todavía no ha pasado? Esto está por cumplirse, mis hermanos. ¿Quién lo está deteniendo? No. Vamos a seguir leyéndolo. Léanlo, vamos a leerlo. Acompáñenme en la lectura. Y le dice a ustedes saben lo que lo detiene, pero a su debido tiempo el que lo detiene va a ser quitado de en medio y entonces se va a manifestar. Miren lo que dice a continuación, el versículo 7 dice, versículo 7, porque ya en aquel entonces ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad ya estaba en acción en el primer siglo. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué ha pasado por 20 siglos? Miren lo que dice. Solo que hay quien al presente, ¿qué está haciendo? Lo tiene detenido hasta que Él,
el que detiene, a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es quien está deteniendo el misterio de la iniquidad para que no se manifieste este hombre de pecado? Ese quien se llama nada menos que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que todavía está trabajando en este mundo. Y el Espíritu Santo, cada vez que una persona recibe a Cristo, viene a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia universal, somos el cuerpo de Cristo, somos todos miembros del Señor. El Señor es la cabeza y los que somos salvos somos el cuerpo, todos coyunturas y miembros los unos de los otros y miembros de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo todavía está trabajando aquí y es quien tiene detenido, aguantado al misterio de la iniquidad. Pero un día el Espíritu Santo, ahí donde pensamos nosotros, donde entendemos nosotros, que cuando el Señor nos llame desde las nubes y nos diga, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cómo termina Pablo esas palabras? Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué debemos hacer esta mañana? No agarrar miedo, es alentarnos con estas palabras. Nos vamos con el Señor. Del Señor somos. ¿Qué dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que el Señor va a quitar a quien tiene detenido al hombre de pecado, que es nada menos que el Espíritu Santo. Nótese que no dice que es un qué, es un quién. Es un quién, es una persona, porque el Espíritu no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. No es un qué, es un quién. Es Dios en la persona del Espíritu Santo que está deteniendo que la fuerza del mal tome control completo del mundo. Pero ¿qué pasa después? Miren lo que dice el versículo 8. Cuando el que está deteniendo se ha quitado y diga, ok, llegó la hora. Miren lo que dice. Es entonces cuando, ¿qué pasará? Se manifestará ¿quién? Aquel inicuo. Este es la mano derecha del gran conspirador Satanás. Se manifestará aquel inicuo aquí en el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Ahí miren lo que pasa. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí es donde aparece Jesucristo y dice, se te acabó la fiesta. Y ese anticristo y ese falso profeta, al final de Apocalipsis, son lanzados al lago de fuego para arder por toda la eternidad. Estamos esperando el encuentro con el Señor. ¿Qué dice el versículo 9? Este inicuo, cuya venida, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. ¿Cómo viene? ¿Con el poder de quién? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira y es un arcángel
no es todopoderoso, nada más que nuestro Dios es todopoderoso. Pero el arcángel Satanás tiene mucho poder y viene para engañar a la humanidad. Viene para engañar y envía al inicuo con el poder y la autoridad de Satanás. Versículo 10. ¿Y con qué más viene? Viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El mundo, mis hermanos, el mundo, cuando Jesucristo venga, lo hablamos el domingo pasado, el mundo, la sociedad, la cultura, la humanidad va a estar como en los días de Noé, que veían a Noé, que Noé les decía, Dios me dijo que viene un diluvio, ¿y qué decían ellos? Cuando alguien nos oye leer todo esto, el que no ha abierto su corazón al Señor piensa que lo que estamos es totalmente orates. Pues yo quiero estar loco así o yo. Que me digan loco. Yo le apuesto a la Biblia. Y usted apuéstele a la Biblia. Inicuo. Versículo 10. Vienen con todo engaño. Los que se pierden, como no recibieron el amor de la verdad, están ciegos, están engañados. En el tiempo de la tribulación van a haber muchas personas engañadas. Claro, muchos van a conocer al Señor, pero muchos engañados. Como no tienen el amor de la verdad para salvarse. Miren lo que dice el 11. Por esa razón Dios, ¿qué hace? Les envía ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean ¿qué cosa? Para que crean la verdad. No, ellos no quieren la verdad. Están cerrados a la verdad para que crean la mentira. Porque el que no quiere a Dios y se cierra contra Dios, ¿qué es lo que pasa en su vida? Tinieblas. Te cierras más a Dios, más tinieblas. ¿Me explico? Y así van a estar las personas y así lo están hoy. Donde lo malo se le llama hoy bueno y lo bueno se le llama malo. ¿Y qué les va a pasar a esos que no creen la verdad, que están engañados? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Ahora viene un pero, y con este pero termino. Pero, ¿cuál es el pero? El pero es para ti y para mí esta mañana. Miren lo que dice el versículo 13. Pero, el pero quiere decir que lo que viene a continuación es completamente diferente a lo anterior. El pero, esa palabra separa todo lo que se dijo a lo que se va a decir. Ahora, ¿qué es lo que nos encaja a ti y a mí? Versículo 13. Pero tú y yo, junto con los tesalonicenses, ¿qué debemos hacer? Debemos ¿qué? Dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, mis hermanos, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido a ustedes desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí es donde estamos tú y yo, que el Señor nos hizo llegar la verdad porque Él sabía que íbamos a creer en Él. Dios nos escogió según su presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado de Dios. Según su presciencia nos escogió y nos dijo, este va a creer y aquel va a creer y el otro va a creer en el siglo 2 y en el siglo 7 y en el 14 y en el 21. Y dijo, les voy a hacer llegar la verdad. Y nosotros oímos la verdad y la creímos y vinimos a ser parte del equipo ganador. Y si tú has recibido a Cristo, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó y te perdonó y te lavó con su sangre preciosa. Si tú has recibido y has creído que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar
lo más feo y lo más oscuro de tu vida, y tú le dices: Señor, lávame con tu sangre. La sangre de Cristo tiene tanto poder que lava al peor de los pecados. Y tú y yo podemos ser lavados de nuestros pecados con la sangre de Jesús. Si tú has sido lavado por la sangre de Jesús, estás del lado del Señor. Estamos perdonados. Tenemos la salvación. No porque la merezcamos, pero porque hemos creído que el Señor la obtuvo por nosotros. La gente a veces confía en su conducta para salvarse, en la ley de los mandamientos, pero lo cierto es que en el Antiguo Testamento hay otra ley que no es la ley de los mandamientos, es la ley de los sacrificios. Y los sacrificios era que había que matar a un animalito inocente y derramar su sangre, y que los que traían el animalito tenían que ponerle la mano y decir: por mí es que esto está pasando. El inocente muriendo por el culpable. Todo era una sombra, un símbolo, una ilustración de lo que iba a ser nuestro Salvador Jesús, que murió por ti, murió por nuestros pecados, lo enterraron y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos salva? La sangre de Jesucristo, su muerte y su resurrección por ti y por mí. En otras palabras, todo esto viene, mis hermanos, la conspiración está andando, y lo triste es decirles que la vemos que agarra más velocidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Yo no lo sé. Pero que la cosa va agarrando velocidad. Pero mientras más velocidad agarra, más se acerca a nuestro encuentro con el Señor. Es hora de nosotros levantar la cabeza. Jesucristo le dijo a los discípulos en el libro de Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Wow. Hay tremenda conspiración. Algunos líderes políticos le llaman el Estado secreto, el gobierno siniestro. No es más que la conspiración del diablo. ¿Quién está ahí? Yo ni sé los nombres, ni usted. Están escondidos, quién sabe dónde. Pero el diablo tiene sus manoplas metidas en todas partes. Si la conspiración se pone cada vez más poderosa, créame que viene el Señor de la gloria y va a enderezar esto. Amén. Yo le pido a Dios que si usted no ha recibido al Señor, lo haga, pero que sea de corazón. No, que yo fui a la iglesia. No. No, usted lo que necesita es venir al pie de la cruz y decirle: Jesucristo, lávame con tu sangre. Usted oye este mensaje aquí en la iglesia y eso es bueno, que la iglesia jugó un papel para que usted oyera la verdad, pero lo que verdaderamente usted necesita es lo que necesité yo un día: venir y decirle: Jesucristo, soy malo, necesito tu perdón. Señor, tú moriste por mí, resucitaste. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Entra en mi vida y empieza a cambiarme. Ese fue el principio. Ahí entró la salvación a mi vida, a mi corazón, a mi alma, y así entraría la tuya. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Acéptalo, recíbelo. Cree que su sangre te limpia. Dice que somos justificados por su sangre. En su sangre. Qué tremendo. Romanos 5. Vamos a orar. Señor, yo te pido que no haya una persona aquí que no esté preparada, que no haya sido lavado o lavada con la sangre tuya, Señor. Que no sea simplemente una experiencia religiosa, que sea una experiencia de salvación para cada persona aquí. Mi amigo, por favor, no te vayas hoy sin tomar esta decisión y decirle: Jesús, yo creo, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Yo creo que tú moriste, te enterraron y resucitaste para pagar mis pecados,
y yo te recibo como mi Salvador. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O invócalo. Ahí en tu corazón. Yo tendría tremendo gozo en saber que tú vinieras y me dijeras: Freddy, hoy entendí y hoy recibí a Jesucristo. Qué gozo saber que tengo un hermano o una hermana más. Y otros aquí sentirían el mismo gozo que yo. Pero en realidad la salvación es un evento entre tú y Dios. Señor, yo te pido que tú le hables a alguien. Si hay alguien a quien tú tienes que hablarle, si hay alguien que todavía no ha venido a Jesús, que venga hoy. Señor, para que sea librado de la ira venidera. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos y no estar engañados. Este mundo no se va a poner mejor. La conspiración no va a aminorar su velocidad. Pero Señor, lo mejor de esta historia es que detrás de todo lo malo vienes tú. Y que tú eres soberano. Y que tú eres todopoderoso. Y que a veces el diablo es tan bruto que sin saberlo juega el papel que tú le permites jugar. Y Señor, sabemos que tú eres el ganador y que nadie te puede vencer a ti. Al león de Judá no le gana a nadie. Tú eres el león de Judá. Y Señor, esta mañana te adoramos. Tú eres nuestro Rey, tú eres mi Señor. Y hoy bendecimos tu nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Sí, mis hermanos, vamos a darle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Es nuestro culto racional, es lo racional, es lo correcto, es lo más sabio que podemos hacer, hermanos. Dice Pablo: les ruego por las misericordias de Dios. No es obligado, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos. ¿Cuántos se lo piden esta mañana? Te lo pedimos, Señor. Decimos amén, que así sea. Ayúdanos. Saben que ese versículo tan famoso que dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso? Que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Y ¿saben una cosa? No nos va a dejar botados a partir de hoy. Dentro de un año vamos a poder decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dios siempre nos ayuda. Oh Señor, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Gracias por tu palabra. Danos entendimiento para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Bendice aquí, bendícenos, Señor. Ayúdanos a tener tremendo 4 de julio. Darte gracias, Señor. ¿Qué me importa a mí una hamburguesa con cachú? O los fuegos artificiales allí en Lexo de Mero. ¿Qué me importa a mí eso? Señor, tú eres el que permitiste que esta nación naciera. Obraste. Y Señor, te damos gracias que estamos aquí respirando libertad. Que no tenemos que obedecer ni someternos ni a ningún rey, ni a ningún caudillo, ni a ningún dictador. Nuestro rey eres tú. Tú eres nuestro rey. God bless America.
Aquel pelotero decía I love you Miami porque aquí estaba ganando millones. Y le metía quizás a la santería en la costura. Pero nosotros decimos God bless America. Señor, te rogamos que traigas avivamiento a Estados Unidos. Trae avivamiento, Dios. Tu Espíritu Santo puede penetrar donde sea. No hay cortina. No hay cortina ni de bambú, ni de caña, ni de hierro que pueda detener el poder de tu Espíritu Santo. Pues Señor, penetra aquí en ese concreto, en ese cemento que hay en la Casa Blanca y en el Congreso y en el Pentágono y en la Corte Suprema. Señor, tú penetra esas paredes que parecen ser impenetrables, pero que tu Espíritu Santo penetre y que tú traigas salvación a los que nos están gobernando. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir con paz. Te rogamos por los que están en posición de eminencia. Te pedimos que confundas al enemigo. Señor, que pongas un cerco de protección por amor a tus hijos, por amor, Señor, a tu pueblo. Y protégenos. Y Señor, trae avivamiento, que es la bendición que América necesita. Avivamiento espiritual. Señor, nos has dado todo lo demás. Nos has dado maíz y trigo. Nos has dado las mejores cosechas, las mejores maquinarias. Señor, te pedimos avivamiento espiritual, que es lo que necesita esta nación. Te lo pedimos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que están aquí esta mañana? Para mí el 4 de julio, antes de ser cristiano, era una razón más para chuparle el rabo a la jutía y meter caña para adentro y salir a guarachar y a bailar. Ahora digo, el 4 de julio, ¿qué clase de fecha? Que gracias a eso estamos todavía viviendo en tierra de libertad, donde puedo predicar como he predicado hoy y me voy a ir y tomarme un vaso de agua y no me va a pasar nada. Solamente eso se lo debemos a Dios, mis hermanos, la libertad de expresión, la libertad de culto. God bless America. Te lo debemos a ti, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén.